Y hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre lo que fue el partido entre el Bayern Múnich contra el Stuttgart como parte de la Supercopa de Alemania. Así que no me rollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. Como dice el título de la miniatura de la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hablar de lo que fue el partido entre el Bayern Múnich y el Stuttgart como parte de la Supercopa de Europa, ahora llamada Franz Beckenbauer Super Cup. Este partido que reunió al campeón de la Copa de Alemania, que fue el Stuttgart, contra el campeón de la Bundesliga, que fue el Bayern Múnich. Un partido que terminó 2-1 a favor de el Bayern, con goles de Harry Kane y con goles de Luis Díaz, y por parte de el Stuttgart descontó James Lewelyn. Un partido donde el marcador pareciera decirnos que el partido fue parejo, que estuvo equilibrado, pero que si lo analizas ya más con detalle te das cuenta de que el partido prácticamente fue únicamente del Bayern. Hubo momentos puntuales donde el Stuttgart fue más preciso, donde seguramente habrían podido ser más ofensivos. De hecho, yo creo que en algunas partes del partido, creo que el Stuttgart se pudo haber animado a ser más ofensivo, porque el Bayern sí se prestaba en ese asunto. O sea, recordemos que el Bayern es un equipo que suele ser muy ofensivo, pero que en el momento que le hacen la transición de ataque a defensa, a veces se les suele complicar, y más tomando en cuenta que a veces el nivel de los defensas o los defensas que están en el Bayern, pues normalmente no apoyan muchísimo en ese sentido, cuando trata de ser una cobertura defensiva. Pero por ejemplo, el partido, te digo, fue casi todo del Bayern Múnich, salvo momentos puntuales. Me acuerdo precisamente del disparo de Nick Wollmade al minuto 23, si no me equivoco, que fue como lo más cercano que tenía el Stuttgart en ese momento, que los de haberse empatado, posiblemente la historia hubiera cambiado un poco. No tanto así que digas, uy, seguramente el de Stuttgart hubiera remontado y hubiera ganado, pero seguramente se habría ido a tiempos extra, seguramente se habría ido a tanda de penales, donde posiblemente la historia sí hubiese cambiado. Pero de ahí, obviamente, es un partido que se muestra pues un poquito más parejo, pero realmente el Bayern Múnich estuvo dominando, ejerciendo la presión, ejerciendo este asedio constante, que es lo que normalmente estamos viendo con el Bayern Múnich de Vincent Kompany, y con el tema de Sebastián Hoeneß, pues justamente intentando aprovechar esas oportunidades. Obviamente, como lo digo, el Stuttgart creo que pudo haber hecho un poco más, creo que pudo haberse lanzado un poco más al ataque, pero pareciera que en algunos momentos titubeaba, como que si en algún punto, no sé si tenía esa duda de tal vez vamos al ataque, pero si perdemos el balón y estamos muy adelantados, posiblemente se quedamos muy expuestos a un contragolpe, y tomando en cuenta que está Harry Kane, que está Luis Díaz, que está Michael Olise, pues seguramente estaremos dejando muchos espacios y tendremos prácticamente una avenida en los costados, y estaremos dejando a gente pues justamente como el Díaz, Olise y Harry Kane frente al portero. Entre los jugadores que obviamente voy a destacar, y obviamente hablamos del MVP del partido, el señor Manuel Neuer. A sus 39 años de edad, para mí está demostrando y sigue demostrando por qué es el mejor portero de la historia. Este jugador que podremos meter en debate a otros porteros, que es Lenny Sachin, que Iker Casillas, que Gianluigi Buffon, pero realmente en cuanto a ser un portero completo, con buen juego de balón, tanto con manos, con los pies, la salida, el encaramiento, esa capacidad de mantenerse hasta el último instante, ya sea para achicar o para quedarse a esperar el balón, es lo que justamente lo caracteriza, y lo hemos visto a lo largo de los años. Es un portero que lo ha hecho muy bien tanto con Alemania como con el Bayern, obviamente también con el Schalke 04, razón por la cual llega al Bayern Múnich, y esto habla de que sigue siendo el MVP, sigue siendo el mejor jugador del Bayern Múnich. A mi parecer sigue siendo de los mejores, y obviamente para mí es el mejor jugador de la historia, y esto lo demuestra en el partido de la Supercopa. Tiene 39 años, sí, pero aún así es un jugador que sigue demostrando lo bueno que es, lo inteligente que es, la buena lectura de juego, sabe en qué momento salir, sabe cuándo no salir, sabe cuándo es mejor esperar el balón, sabe cómo salir para buscar acortar el centro, para despejarlo, entre otras cosas más. Pero para mí hizo un partido bastante bueno. Creo que aunque le haya caído un gol en los últimos minutos, a final de cuentas no opaca todo lo que hizo en el partido, porque básicamente gracias a él es que el Stuttgart no manda todo al empate. No es que a lo mejor se hubiera salvado tal vez en una tanda de penales, pero hablamos de que es un portero bastante completo, y que obviamente está más que ganado el MVP del partido. Y esto obviamente se define y se suma a todo lo que hizo el Bayern Múnich en el partido, que obviamente vamos a analizar un poquito más lo que fue el estilo de juego, cómo estuvieron los dos equipos. Y esto vamos a empezar obviamente con el Stuttgart, ¿no? Vamos a empezar primero con el equipo que era administrativamente el local, que es el Stuttgart de Sebastián Hoeneß. Como sabemos muy bien, Sebastián Hoeneß tiene esta particularidad de promover un fútbol de posesión
con los pases desde múltiples zonas, ¿no? Su equipo suele ser peligroso con pases interiores, que saben penetrar la línea defensiva y que además tienen estos centros precisos desde las bandas con esta buena precisión desde el área. Entonces, esto le da mucho más oportunidad de poder lanzarse al ataque cuando juegan de manera ofensiva, y esto además hace que el Stuttgart también sobresalga con estos pases progresivos, que esto justamente hace que lideren en estas conexiones desde las laterales o de las centrales, principalmente laterales, ¿no? Sobre todo con Mittelstadt, con Wagnerman, que son dos principales laterales, que también es una gran ventaja que no se te fue ninguno de los dos, porque justamente es estos laterales con los que vas a estar contando toda la temporada. Y también nuevamente el juego por las bandas, esta sobrecarga ofensiva que también tiene el equipo de Sebastian Hoeneß, que insisto, a veces son muy ofensivos, pero con algunas jugadas suelen estar más pegados hacia atrás, aunque también utiliza cambios de posición. Esto entre los extremos, los laterales, a veces vas a ver a Mittelstadt como un defensa por izquierda, pero también empujando como un carrilero, empujando como un extremo por izquierda, yéndose directamente al ataque, y con el caso de Wagnerman también es algo parecido. Esto obviamente le ayuda a crear esta superioridad en este juego de 2 contra 1, aunque obviamente pues tiene sus desventajas, ¿no? Como lo dije, muy ofensivos, pero si te agarran mal parado, pues no hay nadie atrás que pueda estar cubriendo, salvo tal vez uno o los dos centrales que estaban en el momento. De ahí es como ver estas rotaciones y este juego con un tercer hombre. Sebastian Hoeneß obviamente le apuesta por las rotaciones inteligentes y es el principio del tercer hombre, ¿no? Un jugador que justamente ayude a liberarte el espacio, que busque otro movimiento sincronizado, ya sea de un defensa a un mediocampista, de un mediocampista a un lateral, que busque este tipo de sincronización en todas sus líneas, donde básicamente cualquiera se pueda apoyar y venga desde una posición u otra, tengas esa confianza de que vas a tener a alguien que te está respaldando en ese aspecto. Obviamente de ahí tienes que gestionar la plantilla. Sabemos que al Stuttgart se le han ido jugadores, no se le han ido tantos hasta eso, ha demostrado esa seriedad que tiene con el proyecto, porque se pueden haber escapado jugadores como Angelo Stiller, como el mismo Karasor, como el mismo Mittelstadt, como el mismo Wagnerman. Podríamos hablar también de gente como Nick Wollmate, que estuvo muy vinculado justamente con el Bayern Múnich, pero esta solidez que tienen, esta justamente seriedad que le dan para que el equipo se pueda mantener con sus mismos jugadores. Si bien es cierto, se te fue Enzo Mailot, traes a gente como Chema Andrés, que viene desde el Real Madrid Castilla, que si bien es cierto es más como una apuesta a largo plazo, pero al menos creo que por lo que se vio en el partido, por lo poquito que hizo en el partido, de hecho fue el que asiste a James Llewellyn para que marque el 1-2 en el tiempo agregado, pues habla justamente de esta explosividad que tiene y que es un hombre que seguramente estará más como un revulsivo. Creo que más bien el mediocampo del Stuttgart se va a componer de Angelo Stiller con Karasor. Y esto será muy bueno porque a mí personalmente Karasor también me gusta, es un jugador bastante bueno. Pero creo que también que Chema Andrés entre de cambio le va a servir muchísimo. Y esto le aporta justamente a la rotación de plantilla que tiene o que querrá hacer seguramente Sebastian Hoeneß. De ahí hay que pasarnos con Vincent Kompany. Y es que el estratega de Bélgica pues tiene un estilo entre diferente y similar. Porque obviamente sabemos que está pegado al clásico 4-2-3-1, que como lo he repetido en muchas ocasiones, es una formación estándar que se maneja en la Bundesliga, pero también ha jugado con una 4-3-3. También ha manejado este sistema donde le da más apertura a los extremos, donde suele jugar con un delantero y su mediocentro ofensivo escoltando, como será el caso, ¿no?, de Luis Díaz, Olise, Musiala y Harry Kane. Bueno, habrá que ver quién cubre la posición de Musiala con la lesión. Ahorita en el partido de Supercopa se improvisó más a Serge Gnabry, pero seguramente habrá otro jugador ahí. Veremos si llega Christopher Nkunku, que la veo muy complicado ahorita con todo el tema de que no quiere salir cedido, de que no lo quieren dejar salir cedido, que es venta definitiva, pero el Bayern no quiere. Bueno, ya es un rollo punto y aparte. Pero el tema de Kompany es que justamente tiene un estilo más basado en la posesión, como le dije, en la presión intensa, en ese juego de que estás asediando, hostigando, amenazando al rival constantemente, y esto justamente permite que tal vez en momentos donde el rival quiera salir con pelota parada, que quiera salir con un juego rápido, a lo mejor se le complique porque justo tienes esa presión de que si no te llega uno por aquí, uno por allá, de que tienes algún jugador cerca, o tal vez los jugadores a los que les puedes pasar ese balón tal vez ya están marcados o tal vez están con una inferioridad numérica que puede ser complicado tal vez para comenzar a jugar desde otro lado de la cancha. De ahí tienes que tener de ahí tiene otra ventaja, que es una superioridad numérica en el mediocampo. Esto hablamos en el mediocampo, mientras que en otras posiciones, como es defensa y delantera, tendrá por el contrario una ausencia de jugadores en las posiciones. En el mediocampo es completamente diferente. Aquí tiene a jugadores que pueden estar en el centro del campo, ya sea de manera defensiva o de manera ofensiva también, ¿no? Tienes a jugadores como Leon Goretzka, tienes a Kimmich, tienes a Pavlovic, el recién llegado Tom Bishop,
Tienes a Lennart Karl, que bueno, Lennart Karl es más como un centro ofensivo con extremo por derecha, que de hecho él será el recambio de Michael Olise, pero tampoco desconoce la posición de un mediocampista ofensivo. Entonces tienes un equipo que está poblado, tienes a jugadores que seguramente te van a dar mucho de dónde comer. Igualmente con el tema de Paul Warner, si es que se mantiene, porque también hay que ser más conscientes de esto, que si bien es cierto, tener esta población en el mediocampo y tener la calidad de los mediocampistas que tienes, pues te da esta facilidad para tener más control, para tener más creatividad y por ende tienes esa oportunidad de ser un poco más inteligente al ataque, que si bien es cierto, perdiste un jugador clave como fue Thomas Müller, es donde ahí tendrá que buscar Kompany una rotación donde si no llegara Christopher Nkunku y no se buscara algún jugador en esa posición, pues tendrás que tirar de lo que ya tienes, ¿no? Que en este caso seguramente estaremos viendo a un Serge Gnabry que estará reconvertido en un centro ofensivo tirando a media punta, donde tal vez veamos un Lennart Karl que esté jugando en esa posición cuando no esté jugando por banda derecha, donde incluso si llega Paul Warner a quedarse, pues seguramente veremos a titular fijo como Paul Warner. Digo, aquí ya puedo estar yo un poquito más pues parafraseando en ese estilo, ¿no? Recordemos que a Kompany, pues como parece que le da cáncer usar a jugadores de la cantera, pero ahorita por la población de su plantilla, que es una plantilla más corta que el año pasado, hablamos de que sí o sí estará obligado a ocupar a la cantera para justamente cubrir estas posiciones. Y es ahí donde justamente tendrá esta versatilidad o esta polifuncionalidad, porque justamente varios de los jugadores que tiene, sobre todo en ofensiva, pueden ser polifuncionales, pueden jugar de mediocentro defensivo, unos pueden ser mediocentros o mediocentros ofensivos, otros pueden jugar por los costados, entonces no desconocen las posiciones y eso le puede dar más facilidades a Kompany de que justo pueda rotar las posiciones y tenga más variedad en cuanto a sus formaciones, o si quiere cambiar un esquema o una posición, lo va a poder hacer porque tiene una banca que le puede ayudar en ese aspecto. Tal vez dirás por la calidad no te sientes tan seguro, pero creo que si hay jugadores como Lennart Karl o Paul Warner, asumiendo que se queda, que puedan irrumpir y justamente aprovechar esas oportunidades, pues estamos hablando de que saldría ganando muchísimo Vincent Kompany. Tras ver esto y tras analizar estos puntos, obviamente ya damos por entendido lo que fue el partido del Bayern contra el Stuttgart. Se mostró la presión del equipo, se mostró también lo bien que está trabajando Sebastian Hoeneß, seguramente va a ser una gran temporada para él. Porque además de todo se queda, es uno de los grandes pilares del proyecto del Stuttgart, se queda, digo, ya mencioné también hace un momento los jugadores que se mantienen en el plantel y que también le van a ayudar muchísimo, ¿no? Que tal vez perdiste a Enzo Mailot, que era el compañero de Angelo Stiller, pero ahí tienes a Karasor y a Chema Andrés. Entonces no pierdes tanto, de hecho también agarras un jugador con buena proyección a futuro. Y esto te da más oportunidades. Y en el caso de Kompany, pues vamos a ver si con un plantel más corto tiene esta oportunidad de hacer rotaciones, que evidentemente la va a tener. Y obviamente tratar de variarle entre jugadores experimentados, jugadores de cantera y poder moldear su 11 en lo que será la temporada 25-26. Que este partido, la Supercopa de Alemania, abre oficialmente la temporada 25-26. Y obviamente, ya rápido, vamos a recapitular a los mejores jugadores del partido. Como lo dije, Manuel Neuer es el MVP del partido. Joshua Kimmich, que sigue siendo Joshua Kimmich, este jugador lo pones de lateral derecho, lo pones de mediocentro defensivo, él cumple porque cumple, es un jugador completo y es uno de los mejores mediocampistas en el planeta. De ahí Luis Díaz, que la verdad me gustó muchísimo el partido de Luis Díaz, debuta con un gol porque es su primer gol con el Bayern Múnich. Y obviamente qué mejor manera de debutar que marcas en tu partido debut y además sales campeón también. Y eso justamente es lo que le da esa inyección de confianza, es lo que seguramente le va a dar más oportunidades para que siga marcando goles, porque obviamente va a ser el primero de los tantos que seguramente va a marcar con el Bayern Múnich en esta temporada. Hay también que destacar a Harry Kane, que obviamente no solamente participa en la victoria del equipo, sino que también gana su segundo título oficial, Bundesliga y Supercopa de Alemania. Y del lado del Stuttgart, yo creo que mencionar principalmente a dos, creo que también hasta tres podrá llegar a mencionar, que es el caso de Mittelstadt, que lo hizo bastante bien, que supo aprovechar esas oportunidades, obviamente que apoyaba mucho, pero tomando en cuenta lo que mencioné del Bayern, pues era complicado justamente hacer un poco más. Pero lo hizo bastante bien, a mi parecer fue de los 4 mejores jugadores que tuvo el Stuttgart. Karasor también diría que lo hizo bastante bien, no diría que espectacular, pero lo hizo bien. Angelo Stiller, que hizo un gran partido, para mí es el motor del Stuttgart y va a ser el motor del Stuttgart toda la temporada. Y pues obviamente el caso de Jamie Llewellyn, que también pues contribuyó con el único gol que hizo el Stuttgart. Por ahí había rumores de que se pudo haber ido al Nottingham Forest, que estaban ofreciendo entre 20 y 25 millones de euros.
Entiendo que no lo quieras dejar salir, pero yo creo que hubiera apostado a que tal vez si le pedías unos 35 millones de euros al Nottingham Forest, posiblemente lo hubieras vendido y te hubieras hecho de un buen dinero para tal vez fichar a alguien en ese mismo perfil. Pero entiendo la decisión del Stuttgart, que busca mantener a sus jugadores al menos un año más. Aquí te invito en la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto al partido. ¿Qué opinión? ¿Cuál es tu análisis con el Stuttgart contra el Bayern Múnich? ¿Qué esperabas? A lo mejor alguna jugada que por ahí se me haya pasado, algún dato que tal vez se me haya pasado por ahí. Me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios para comentarlo al respecto y lo estaremos debatiendo en la caja de comentarios. Ya oficialmente se inauguró la nueva temporada 2025-2026. Bueno, que ya oficialmente comenzó porque ya arrancaron las primeras jornadas de la segunda división en Alemania, de la tercera división en Alemania. También ya empezaron a vender las ligas regionales, pero ya oficialmente la temporada 25-26 ha arrancado en Alemania. Ya todas las divisiones están jugando oficialmente. Y pues ya empezamos con este nuevo contenido. También para mencionar que me falta, y esto seguramente lo subiré la semana que viene, si no es que empiezo a partir del sábado, ya subir los rankings de camisetas de tanto local, visitante y alternativo, ya para hacer todo esto, para subirlo el sábado que viene, más tarde la semana que sigue, para que ya tengamos estos videos y al menos en ese aspecto cumplamos. Y obviamente seguir la cobertura porque todavía el mercado de fichajes no se acaba hasta el mes de septiembre. Pero ya todo lo estaré haciendo ahorita de momento por Twitter e Instagram. Porque ahorita ya pues para hacer un video en YouTube ya sería muy complicado. Más porque hubo muchos fichajes. Y ahí sí fue un poco de error mío de que no haya podido cubrir bien todo el mercado de fichajes. Ahí sí fue un error completamente mío. Pero lo que sí les voy a traer son los rankings de camisetas y otros videos más que estaré trayendo. Y ya espero ya en los próximos meses estar buscando esas colaboraciones con otros creadores de contenido para hacer videos de análisis y de opinión sobre los equipos tanto de la primera como de la segunda división en Alemania. Para que estén muy atentos con toda esa información y con todo ese contenido que estaré trayendo aquí todos los días, tanto en mi canal como en redes sociales. Pero al igual que todo eso, hablando de ranking de camisetas y todo esto, también estaremos cubriendo a otros jugadores, a leyendas de Alemania, y Thomas Müller es uno de ellos, por lo que en este video te dejo aquí la historia de su carrera de una de las máximas leyendas del Bayern Múnich. Si llegaste a esta parte del video, por favor te invito a que escribas la palabra Franz, así tal cual, Franz, para yo saber que llegaste hasta esta parte del video. Así que sin más que añadir, gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.